Somos las historias que nos contamos, las películas que nos han marcado, las canciones que nos han acompañado, los libros que nos han cambiado, las imágenes que nos han atravesado. Somos nuestros sueños, nuestros recuerdos, nuestros silencios, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Somos los instantes que quedan grabados en nuestra retina. La vida es un collage maravilloso. Explóralo con nosotras en La vida en 35. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. Así comienza Marguerite Duras su novela El amante. En consulta he escuchado muchas veces esa frase de ya es demasiado tarde, ya no puedo. Se refieren a dejar relaciones, trabajos, lazos de amistad. Se ven muy mayores para cambiar de pareja o de trabajo. Lo curioso es la edad que tienen. Hay algunos que no pasan de los 30 o incluso de los 20. Como si independientemente de la edad que tengan sintieran que el tren ya salió de la estación y no lograron subirse a él. Podría hablarles entonces de todos esos famosos, personas exitosas que publicaron su primer libro, montaron su empresa pasados los 40. Sin embargo, prefiero hablarles de mis pacientes de mayor edad, de esos que llegan a mi consulta ya jubilados y me cuentan que vienen a terapia, por ejemplo, de pareja para arreglar su situación porque no quieren continuar el resto de sus vidas de esta manera. Personas que quieren una vida diferente y que para ello darán pasos importantes, cambiar muchas cosas, pero no se rinden, no se quieren estancar, quieren seguir en movimiento. Hace tiempo conocí en una formación a una mujer, a la que vamos a llamar Anabel, tendría unos 70-80 años. Me confesó que desde que había enviudado había podido experimentar una nueva vida, especialmente una vida sexual. Había descubierto su anatomía y su placer, disfrutaba de esa etapa con curiosidad y ánimo. Nos podemos reinventar en muchas facetas profesionales o personales por necesidades que vienen desde fuera, es decir, porque el mercado laboral cambiante nos empuje a redefinirnos, porque nuestra pareja de pronto fallezca o nos deje, porque nuestros hijos se marchen y todos esos cambios externos fuercen un movimiento. O bien podemos reinventarnos por necesidades que vienen desde dentro, porque algo se nos ha removido en nuestro interior, por una inquietud, por un anhelo, una esperanza, porque hemos revisado nuestra historia de vida hasta el momento y hemos pensado, bien, hemos estado así, hemos sido así en los últimos 10, 15, 20 años, pero quiero que los próximos 10, 15, 20 años sigan igual y entonces una fuerza interna nos empuja a reinventarnos, a mudar de piel. Y hoy sí que voy a poner algunos ejemplos de esos que he dicho que no les cuento a mis pacientes. Daniel Defoe tenía casi 60 años cuando publicó su primer libro, Robinson Crusoe. Clint Eastwood tenía más de 40 cuando dirigió su primera película. Thomas Hardy tenía casi 60 años cuando publicó su primer libro de poemas. Laura Ingalls tenía más de 60 cuando publicó su primera novela que luego se llevó a la pequeña pantalla, La casa de la pradera. Y Anabel tenía más de 60 años cuando tuvo su primer orgasmo. Para reinventarse, nunca en la vida es demasiado tarde. Buenas tardes, bienvenidas. Somos Marga Meliá, Susana Iborra. Esto es un nuevo episodio en Moasis TV de La vida en 35. Un espacio en el que el cine, la literatura, el arte y la música se entrelazan con las historias de vida de nuestros protagonistas. En este episodio de La vida en 35 tendremos la suerte de compartir confidencias y reflexiones con una de las caras más conocidas de la cultura mallorquina de las últimas décadas, un hombre inquieto que nunca ha dejado de reinventarse. Carlos Garrido, bienvenido. Gracias. Carlos es periodista, escritor, músico, divulgador, monologuista. Como periodista has trabajado en medios como La Prensa, Telexpress, Diario de Barcelona, La Vanguardia, fuiste subdirector del Diario de Mallorca y, eso a mí me llama mucho la atención y creo que nunca hemos hablado de ello todavía, el primer director de la mítica revista Brisas. Y el nombre lo puse yo. ¡Qué bueno! Como escritor has publicado numerosos libros,
y solo voy a mencionar unos cuantos porque tienes muchísimos y maravillosos. Mallorca Mágica, Te lo contaré en un viaje, La memoria de las olas, La estrella fenicia, etcétera, etcétera. También ha sido guitarrista y compositor de la banda Rock and Press. También ha sido director y guionista de diversos programas, de series de televisión y documentales. Y a partir de 2012 y hasta la actualidad, eres director y guionista de espectáculos multidisciplinares bajo tu sello Carlos Garrido Scenic. Entre ellos se encuentran Historias de cementerio, Los bous de Bellevue, Perduts de Cabrera, El dragón verde, La guitarra platónica y tantos más. Algunos de ellos hemos tenido, Susana y yo, el placer de ver. Entonces, Carlos, tú naciste en Barcelona, pero a los 25 años te trasladaste a nuestras islas. Si no me equivoco, la primera en la que residiste fue Ibiza, ¿no? En los 70. Quería ir a Ibiza. Sí. Es decir, estuve en Ibiza. Sí. A mí nunca me gustó Barcelona como ciudad, y más en aquella época, porque era una ciudad gris, una ciudad hostil. Y yo pues quería cielo, quería mar. Y la primera vez que fui a Ibiza, que fue en el año 73 o por ahí, cuando vi aquellas playas de gente en pelotas bañándose y el sol y tal, dije, esto es lo que quiero. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Y entonces cuando pude elegir para hacer el último tramo de la mili, que podías elegir un destino para 3 o 4 meses, pedí Ibiza, pedí Menorca y pedí Mallorca por pedir. Pero me dieron Mallorca. Vale. Y así fue como aterricé aquí. Vale. Entonces aquí empecé a colaborar con el Diario de Mallorca, con algunas cosas, y ya el destino quiso que me ofrecieran trabajo, yo qué sé, 4 o 5 meses después de haber vuelto a Barcelona. Y yo dije, naturalmente que sí, me vine para acá. ¿Y en Ibiza llegaste a vivir o no? En Ibiza he vivido a tramos. A temporadas. A temporada. He vivido bastante. Y yo a Ibiza le tengo mucho cariño y la llevo en mi corazón. Pero nunca he podido instalarme allí 3 años o esto. Estuve trabajando una vez, luego he ido varias veces. No te sabría decir. He estado más en Mallorca, desgraciadamente. ¿Cómo era la Ibiza de los hippies de los años 70? Cuéntanos alguna cosa. Bueno, la Ibiza que yo conocí, yo estuve viviendo porque estuve trabajando para el Diario de Mallorca, que hizo una edición de Ibiza, lo cual era una barbaridad, porque hacer una edición en Ibiza que ponga Mallorca es fracaso. Comienzan malamente. Naturalmente fracaso. Pero bueno, estuve ahí durante unos meses y ya no era la Ibiza real de los hippies. Ojo, la Ibiza de los hippies fue en los 60. Vale. Fue en la época de la película More, por ejemplo, del Barbet Schroeder, que es en el año 69 o una cosa así. Entonces yo ya cogí una Ibiza que estaba un poquito disfrazada de hippie, pero que no era. Pero bueno, era un sitio para mí muy agradable. Era un sitio donde vivir era fácil y barato, ¿sabes? Y tenías un contacto con la naturaleza muy inmediato y una sensación de libertad extraordinaria. Ha cambiado mucho Ibiza. Muchísimo. Yo ya no puedo ir. Ya no puedo ir. A veces me acuerdo de lo que me decía el fotógrafo que murió ya, que se llamaba Joan Miquel Ferrà, que era un fotógrafo clásico de los periódicos y tal, y él había nacido en Yucalcari. Imagínate. Wow. Y vivió toda su infancia en Yucalcari. Y entonces él me decía, cuando quiero volver a Yucalcari, miro las fotos. Claro. No se me ocurre volver. Yo miro las fotos. Claro. Y es un poco lo mismo. Oye, esta faceta tuya como director y guionista de espectáculos que hemos comentado antes surgió precisamente a raíz de una de tus reinvenciones profesionales, de lo que hablaba Susana al inicio del episodio. Recuerdo cuando nos conocimos hace ya casi 15 años, imagínate, que me contabas cómo el mundo del periodismo y la literatura se estaban precarizando cada vez más, que sentías que tenías que buscar otros caminos, ya no por tu inquietud, que siempre la has tenido ya, sino casi por obligación. Háblanos un poco de esta precariedad laboral en el mundo actual, especialmente en el mundo de la cultura,
que es el que nos ocupa. Sí, bueno, yo puedo hablar de 2 o 3 ámbitos. Tú piensas que, por ejemplo, hace 25 años, pongamos por caso, podías trabajar haciendo fascículos para periódicos. Había mucha oferta de fascículos, de historia, de divulgación, de tal. Podías escribir para revistas, podías colaborar ¿sabes? Es decir, había realmente un abanico de cosas que te mantenían. Los libros funcionaban. De repente hubo un catacrack que yo no te sabría explicar. Yo creo que más o menos coincidió con el 2008, con la célebre crisis esta del 2008. Y todo lo que era un edificio de publicaciones, de cosas de vídeo, de tal, se fue todo al garete en nada, en un año o 2. Entonces todos los que estábamos metidos en ese mundo, que un día hacíamos una cosa, otro día hacíamos otra y tal, de repente nos encontramos ante el vacío, ¿no? Y te habías de inventar. Y yo, como siempre me ha gustado hablar y tener a la gente delante, pues pensé, pues mira, probaremos a hacer visitas. Y empecé con pequeñas cosas teatrales, pero tenía en la cabeza sobre todo la visita al cementerio. Que, por cierto, la primera visita al cementerio fue la primera, el mismo día en que presentabas tú, que yo estaba en la presentación, sí, el libro de entrevistas. ¿Te acuerdas? Vale, sí. ¿Qué año era? ¿En 2010? El libro salió en 2011. 2011, pues entonces. Sí. Yo he ido a esta visita del cementerio. Eso fue una bomba. Es decir, la gente me decía, estás loco, pero a las 12 de la noche, ¿quién va a ir al cementerio, no? Maravilloso. Muchísima gente. Bueno, tuvimos que dejar de hacerlo porque todo se complicó cada vez más. Se encareció todo muchísimo. Entonces, claro, tú piensas que nosotros al principio hacíamos cada espectáculo, hacíamos 2 pases, es decir, lo cual significaba llegar a las 5 y salir a las 2 de la mañana, más o menos, en noviembre, en el cementerio, a la intemperie, ¿no? Y teníamos en estos 2 pases, pues a veces 60 personas cada pase, ¿no? Y claro, era realmente una bomba. Pero claro, necesitábamos al mismo tiempo medios. Pues necesitábamos técnicos, necesitábamos cables, necesitábamos focos. Y claro, todo esto al principio, pues se podía amortizar. Pero llegó un momento que todo empezó a subir tanto que ya no podíamos. Entonces, o teníamos que cobrar un precio desmesurado, que tampoco era el plan, ¿no? O lo tuvimos que dejar. Y me dio una gran tristeza dejarlo. Ya no he podido volver al cementerio hasta que no me quede más remedio. Pero bueno, ahora no he vuelto porque me pone muy triste, ¿no? Es decir, pasé tantas horas allí, claro, ¿sabes? Y me impregné tanto de todos los valores que tiene el cementerio que ahora pensar que no puedo volver a hacer nada ahí me pone triste. ¿Cuántas veces te has tenido que reinventar, tanto a nivel personal como profesional? No te lo sabría decir. Yo a veces, desde el año 90, llevo como una especie de dietario. Muy nada de diario, sino, notas, entrevista con tal. Y a veces se me ocurre releerlo. Y entonces digo, ¿pero por qué he hecho tantas cosas? ¿Sabes? Cada día hago cosas y pienso, ¿y si no tengo un duro? Yo no he ganado, tengo ahora mismo 15 euros en el bolsillo. Y claro, la gente cuando me presenta en un sitio me dice, tienes 50 libros, no sé qué. Yo digo, tú al carro, que soy un pobre menesteroso. He hecho muchas cosas, pero esto no me ha servido para eso, para dar cosas así, ¿no? Entonces, yo he tenido siempre un impulso, tal vez por el conflicto original que yo tuve cuando era jovencito, de que todo me llevaba a un modelo de vida que ahí yo no quería ir. Es decir, mis padres eran una familia, que se habían logrado ganar la vida después de la guerra. Mi padre era una persona también súper trabajadora, llegó a tener 3 trabajos al día. Ostras. Sí, era una persona muy... ¿sabes? Y entonces, claro, ellos tenían una visión totalmente convencional para esa época, años 60, por ahí, ¿no? De que, había que buscar un trabajo fijo, que primero buscaras una cosa que funcionara
y luego ya te dedicarías a tu hobby. Sí. Entonces yo, curiosamente, a los 17 años, o una cosa así, que no tenía nada claro, la verdad, era un pardillo total, pero eso sí que lo tuve claro. Tuve claro que yo quería tocar la guitarra, quería escribir, y que no quería convertirme en un empleado de una cosa de seguros, que era donde yo iba directo, porque mi padre trabajaba en el sector de los seguros, era una eminencia allí. Entonces, para no enfrentarme tampoco directamente con toda mi familia y tal, pues empecé a hacer cosas por aquí, cosas por allá, tal, una especie de meandros así, que poco a poco me llevaban más lejos. Y yo creo que esa dinámica fue luego la que se me quedó consolidada, y en toda mi vida he estado haciendo así. Ahora mismo, te podría decir que ahora mismo, que puedo hacer muy pocas cosas, por muchos problemas y porque también ya el mundo ha cambiado y ya no puedes pretender tener las oportunidades que hay. Ahora mismo, el trabajo que más me está costando ahora es no hacer. Porque si no, empiezo a hacer cosas que luego no funcionan, que luego me dan mucho trabajo y tal. Y digo, no hagas. Pero es que tengo una especie de cabra dentro que va tirando al monte. ¿Y no te has arrepentido nunca de no haber llevado una vida más convencional? Uy, no. Estoy bien contento. Porque yo tengo amigos. Yo he sido una persona de pocos amigos, pero buenos. He tenido 3 o 4 amigos así muy profundos, con los que he compartido mucho la vida. Y uno de ellos con el que hacía música a los 18 años, y nos veíamos cada sábado, y nos cantábamos las canciones que habíamos hecho durante el resto de la semana y tal. Pues este amigo mío, que también su padre trabajaba en los seguros, en un determinado momento tuvo un momento de crisis grande y sí que se decidió por eso. Entonces yo ahora mismo puedo ver como en un espejo lo que me hubiera pasado a mí. Yo no tengo dinero, soy pobre, soy una persona inconformista, por lo tanto soy marginal, y me gusta, la verdad. No quiero premios, no quiero cargos, no quiero nada, eso me importa un huevo. Es decir, pero esta sensación de libertad y esta sensación, sobre todo, de haber vivido, ¿sabes? Que eso es la parte buena de mirar el dietario ese, que entonces te acuerdas, hombre, mira aquí tal, aquí tal, y cuando fui al islote aquel, y cuando tal, eso también es una riqueza, ¿comprendes? Entonces, cuando veo este ejemplo, por ejemplo, u otros de gente de mi generación, como están ahora, a los 74 años que tengo yo, pues digo, pues no me equivoqué realmente. Y no sé por qué, porque ya te digo, era un pardillo absoluto. No ¿Intuitivamente? Intuitivamente Sí. luché, y es lo mismo como en el momento que me divorcié. Yo tuve una crisis personal muy grande, y una crisis personal y profesional, cuando tenía, eso que llaman una metanoia, ¿sabes? A la mitad de la vida, a los 30 y algo años. Y entonces, claro, en aquel momento yo tenía una familia, y en aquel momento tenía un trabajo, tenía un buen cargo en un periódico, tenía un coche, tenía un piso que no estaba mal y tal. De repente, ¡pam!, todo eso explota. Y explota por la irrupción de un personaje que me ha seguido a lo largo de toda mi vida, que es mi yo adolescente. De repente mi yo adolescente apareció y dijo, esto que estás haciendo, no. Y entonces me petó todo, a ver si me entiendes. Y claro, nadie se había divorciado en aquel momento. Claro, te iba a preguntar, ¿debía ser apenas legal en España? Acababa de legalizarse. Yo en mi entorno solo conocía una persona, un fotógrafo del periódico, que también estaba divorciado. Entonces, claro, había una presión social fortísima, familiar, por supuesto, porque nadie entendía esto. ¿Entiendes? Y también, curiosamente, a pesar de que yo estaba bastante verde y despistado y tal, también me mantuve. Lo pasé muy mal, me equivoqué muchas veces y tal, pero bueno, ahora mirando hacia atrás, creo que me hubiera equivocado más si no me hubiera divorciado. Si no hubieras escuchado esa voz, ¿no? Exacto. Que te sigue acompañando. Entonces, Sí. Me juzga.
me juzga. Nos estás decepcionando, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Te habla de tú o de nosotros? No, él habla de tú. Es ese adolescente mal vestido, así, con granos y tal, que era yo a los 13, 14 años, ¿sabes? Pues sí, y se disgusta mucho. Entonces yo tengo que tener cuidado. Por eso, cuando hago un concierto de rock and roll o tal, aunque sea un desastre y vengan 4 tal, me dicen, bueno, vale, bien, sigue así. Le damos el gusto. Sí. A ti siempre, ahora que hablas de los yoes y estas conversaciones internas que puedes tener, a ti siempre te ha interesado mucho todo lo irracional y lo inexplicable. Cuéntanos un poco tu relación con toda esa dimensión que existe, ¿no? Bueno, hay gente que está muy influida, hablando en términos freudianos, por el ego, ¿no? Y yo siempre he estado influido por el ello. Eso es una gran diferencia. A mí el ego ni me va ni me viene, no me importa. Es decir, pero el ello, el inconsciente, me ha determinado desde que era pequeño, la verdad. Y he tenido pues algunas experiencias mágicas que me marcaron, desde sueños hasta presentimientos, personajes, amores mágicos, cosas que realmente me marcaron. Por lo tanto, para mí lo inconsciente, que también es una palabra un poco, podríamos decir más bien lo arquetípico, lo que no entra dentro de esta lógica de lo consciente y lo racional, la verdad es que lo he vivido, me ha marcado. No es que tengo una pata en cada lado, ¿entiendes? Entonces me es fácil pasar de una cosa a la otra. Y una de las cosas que me ha gustado siempre hacer ha sido ir a buscar algo a la zona oscura para llevarlo a la zona clara y explicarlo a la gente. Yo creo que esa, en cierta manera, es mi misión en esta vida. Es ir a buscar cosas que habitualmente no se dicen o no se expresan así y llevarlas a un público lo más amplio posible. Por eso me siento más periodista que escritor, porque el escritor es una persona que vive en su mundo y que no se preocupa de si llega o no llega la gente, es igual, él hace su obra, ¿no? Y a mí no, siempre me ha preocupado mucho llegar al máximo de gente posible. Que te comprendan o no y tal, bueno, igual estás escribiendo para gente de dentro de 20 años, yo qué sé, ¿no? Pero eso sí que es una vocación importante. Y lo del inconsciente, pues me ha dado mucha vida y me ha realizado mucho, realmente. Yo creo que tengo una parte de mi vida, si tuviera que dividir, hay una parte de las sombras, ¿no?, que es casi tan importante como la otra. ¿Y has notado a veces incomprensión o juicio o tal sobre todo esto? Decías que, bueno, entiendo que sí, ¿no? Pero es algo que te ha molestado o te da igual o... ¿Cómo lo has vivido? Bueno, es decir, está claro que según qué cosas hagas no puedes esperarte una respuesta ni económica, ni comercial, ni de público, como si hicieras una cosa más sencilla o más populachera, de manera que es un riesgo con el cual ya tú cuentas, ¿no? Tiene una parte que, bueno, es un poco triste, que es que, en general, lo que es el contexto te suele ignorar. Ataques y esto no tanto, no se preocupan tanto por ti, pero bueno, te ignoran, ¿no? Entonces, claro, a veces, pues no sé, no diría te duele, pero dices, después de haber hecho trabajos, claro, yo he hecho trabajos, vamos, de Hércules, ¿sabes? Es decir, cuando hice la Arqueoguía de Cataluña y Baleares, fue un trabajazo, porque eran centenares de yacimientos de que yo tenía que pedir la documentación, tenía que escribirlo, ir a hacer las fotos, y claro, luego estaba la más de orgulloso, y luego no pasó nada. Es un libro que acabó vendiéndose en las tiendas, en las librerías de ocasión, ¿sabes? Entonces, claro, eso no es una satisfacción, ¿entiendes? Pero mucho más de eso,
Pues no, porque ya te digo, yo no. Si a mí me dieran una medalla o un premio y tal, me pondrían en un compromiso. No. ¿Tú eres alguien que piensa mucho en la muerte? Bueno, yo como decía el Juan Castañeda, la muerte la llevas en el hombro izquierdo. Y he pasado épocas de adolescente, tenía una imagen de la muerte muy presente y me impresionaba mucho. Pero con el tiempo he llegado a entender las cosas y ahora, por ejemplo, pues bueno, la muerte no me preocupa prácticamente en absoluto. A veces hablando con médicos o con gente que tratan este tema, el tema de cuidados paliativos o todo esto, ¿no? Y ellos, por ejemplo, le dicen al enfermo, bueno, ya sabemos que ahora has de empezar, has de hacer un viaje y tal. Y yo le digo al médico, perdona, el viaje es este. Cuando te mueres, vuelves a casa. Cuando te mueres, vuelves donde has estado durante los milenios en que no existías, ¿no? Por lo tanto, el auténtico viaje es esta vida, que es la vida difícil, dolorosa, con problemas, corta y tal. Yo creo que es una visión que habría que darle la vuelta. Por lo tanto, como decía Gómez de la Serna, morirse es como no haber nacido. Y todos no hemos nacido. Por lo tanto, es un lugar, en cierta manera, que nos ha de resultar conocido. Uh-huh. Lo que es siniestro, perdona, sí, es la imaginería de la muerte. Uh-huh. Y eso yo, claro, al estar tanto en el cementerio y tal, lo he pensado muchas veces. He pensado que realmente las culturas espiritualmente más evolucionadas deben ser aquellas en las cuales cuando la gente muere disuelven en cierta manera los cuerpos, o se entierran en la tierra, o yo qué sé, como los indios los queman, o no sé. Esta cosa católica de crear cementerios con monumentos donde está la tumba, donde está tal, es en cierta manera algo macabro, porque cuando una persona muere, pues ya ha muerto. Y entonces es como querer conservar durante mucho tiempo la parte exterior y la parte menos importante de esa persona. Dogmáticamente se hacía porque se creía en el juicio final. Y entonces decía, bueno, pues hay que conservar todos los cuerpos para el día del juicio final que puedan resucitar. Pero bueno, si tú no crees en eso, yo creo que es mucho más sano aceptar la muerte como lo que es y que cuando una persona muere, pues se disuelve y ya está. Y cuando una persona muere, se mineraliza en cierta manera, deja de ser lo que era. Entonces, ¿para qué conservarlo? ¿Comprendes? Un monumento sí que está bien, los epitafios, también es un mundo muy, muy interesante el de los epitafios. Y las estelas, esos símbolos están bien. Pero las tumbas, yo lo decía muchas veces cuando llevaban a la gente al cementerio, que a veces la gente se emocionaba y contaba sus historias y tal. Yo decía, para mí, una tumba ha de dejar de ser una tumba en un determinado momento. Es decir, al principio de un duelo siempre hay la necesidad de tener un lugar que te lleve a esa persona, ¿no? Pero ha de llegar un momento que el duelo evoluciona y entonces ya no lo necesites. Y que entonces esa tumba deje de ser una tumba y cualquier cosa te pueda llevar al recuerdo de esa persona. Uh-huh. Creo yo, no sé. Y para ti, esa casa de la que dices que venimos y a la que vamos a ir, ¿tú te has planteado cómo te la imaginas o cómo...? No lo sé, la verdad es que no me lo he acabado de plantear. Yo creo que en el fondo todo se reduce a la fuerza del amor. Es decir, si en la naturaleza y en el mundo hay algo que está claro, es que existe una fuerza del amor. Una fuerza del amor que se traduce en proteger la vida, en proteger tu comunidad, en tener una pareja y engendrar hijos, etc. Entonces, yo incluso te diría, pero claro, yo no lo sé, esto es difícil yo te diría que cuanto más amor se ha vivido, más vida existe después de la muerte. Uh-huh.
¿comprendes? ¿Por qué? Porque esa persona ha participado de una energía a un nivel que en realidad yo creo que está en el universo, ¿comprendes? Y entonces ahora forma parte de eso, es como una piedrecita que está flotando en el universo. Si no has participado en esto, ya debe ser más difícil. Y a lo mejor hay un contraamor oscuro, también podría ser, ¿no? Pero eso más vale no me de hallo. Bueno, hablando sobre este tema, publicaste en 2002, te lo contaré en un viaje, sobre la historia de tu hija Alba, en el que cuentas, digamos, cómo pudiste encarar la muerte de tu hija, que es una de los trances que describen como más duros que pueda vivir un ser humano, ¿no? Para mí eres un ejemplo de resiliencia, porque digamos que a pesar de ello te he visto reír, emocionarte, disfrutar, ilusionarte, apasionarte por las cosas. Entonces, ¿cómo lo has podido transitar? Bueno, en primer lugar hay una cosa que a veces se ha dicho, se ha escrito, que a mí me molesta mucho, que dicen, bueno, es que, claro, este hombre escribió este libro para poder manifestar todo el duelo y el dolor por la muerte de su hija. Eso no es verdad, y además me molesta, porque si una persona necesita escribir un libro y volcar su mierda en el lector, mal asunto, ¿comprendes? Es decir, yo escribí el libro por dos razones. La primera, porque mi hija Alba lo quería escribir. Ella decía, no, yo quiero escribir un libro para la gente joven que pase un trance como el mío y tal y cual. Y no lo pude escribir. Y en segunda instancia, porque yo como periodista experimenté algunas cosas y vi unos problemas tan importantes y tan graves que pensé, tengo la obligación de contarlo, ¿no? Como una historia, pero como una historia. En realidad no hay casi nada personal en el sentido profundo de la palabra. Yo cuento una historia, y sobre todo una historia de un padre y una hija. Porque en aquel momento todo eran madres que hablaban de los hijos muertos, ¿sabes? Entonces, eso era todo. Yo estaba convencido de que ese libro no funcionaría, porque decía, bueno, nadie querrá leer Es un libro maravilloso. En este programa recomendamos muchos libros y este es el primero de hoy. Qué bien, qué bien. Ha funcionado muy bien y ha sido un libro que además yo no lo siento como mío. Es decir, es el libro de Alba y es un libro que ha hecho su propio camino. Es decir, yo cuando lo escribí se lo di a la persona que entonces me llevaba los libros. Yo estaba convencido que no saldría, que nadie lo querría. Y ya empezó ella porque no se atrevía a leerlo la gente literaria. Y ya dije, uy, pues sí que empezamos bien, ¿no? Y entonces luego se lo dio a una editora y a la editora le gustó mucho. Y entonces, a partir de allí, salió, se hicieron 6 ediciones una detrás de otra. Y bueno, se ha convertido como en un clásico. Por el libro en sí. Y eso me gusta porque es como si el libro viviera una vida independiente de la mía, ¿no? Es decir, yo de todo el trance, de todo lo que viví, intenté, sobre todo, no enterrar nada. Es decir, si tienes algo malo, pues pasas por eso malo. Si tienes que pasar por un túnel, pasas por el túnel. Lo peor que puedes hacer es quedarte fuera, porque entonces siempre te quedas en el mismo sitio. Entonces, para mí es una gran satisfacción que ese libro, bueno, pues lo tienen hasta en los sitios, centros de paliativos de los hospitales y tal, y está muy bien, es perfecto, ¿no? Y yo personalmente, ya te digo, no me siento presente en ese libro. Durante una época me llamaron para ir a hablar a bastantes sitios, a congresos de médicos, y había situaciones un poco... Yo recuerdo, por ejemplo, que fui a un congreso, a dar una charla a un congreso de trabajadores, bueno, de enfermeros, de unidades de urgencia, bueno, los que van en las ambulancias y atienden a la gente que tiene tal, ¿no? Y bueno, yo cuando empecé a contar lo del libro, estaban todos llorando.
que yo pensaba, ¿cómo es posible que esta gente que ve desastres cada día, que ve morir un montón de gente cada día y tal, de repente aquí, en una sala, se pongan a llorar por una cosa así, ¿no? O sea, pasaron cosas que para mí eran sintomáticas, claro. ¿Por qué? Porque igual ellos no lo realizaban de esta manera. Igual no se lo planteaban así. ¿Y te llegó de alguna forma cómo ese libro ha podido ayudar a hombres a expresar o a entender o a conectar con el dolor de una pérdida? Porque como decías que es algo de lo que se había tradicionalmente hablado desde el punto de vista de una madre. De una madre, porque claro, tiene más facilidad para expresar las emociones. Alguna vez, pero pocos, y alguna vez que algún hombre me venía para hablar, se emocionaba mucho y se derrumbaba un poco. Eso era una experiencia que yo estuve varios años haciendo esto y al final lo dejé. Porque al final yo recuerdo una vez que en Barcelona estuve dando también una charla en un grupo de duelo que todo eran padres que habían perdido hijos. Las miradas que veías allí, ¿sabes? Era terrible, porque yo lo podía entender. Sí. Yo lo veía y sabía de qué se trataba, ¿no? Y entonces yo les intentaba decir, bueno, pues hay que seguir. Vuestros hijos no estarían contentos si vosotros estáis hundidos por su culpa. Y sobre todo jamás hay que dejarse catalogar como padre de un hijo muerto. ¿Entiendes? Eso es lo peor que te puede pasar. Es decir, la vida es la vida. Y todo sigue. Tú, si vas integrando y comprendiendo las cosas, bueno, superar no es una palabra para eso tampoco. Hay cosas que no se superan. Pero sí que el momento que las conviertes en algo que forma parte de tu vida, ya es diferente. Claro. La integración en lugar de la superación, ¿no? Superar parece como que es algo que tú dejas atrás, como si lo olvidaras, ¿no? Y la integración es algo que va contigo siempre, pero que no tú lo integras, lo integras en tu vida, ¿no? Entonces, claro, tienes que seguir y bueno, y sigues y bueno, ya te digo, también son fases. Yo en esa fase me metí mucho y tal, luego ya me cansé un poco. Y también hay que decir que también te creaba situaciones un poco complicadas, porque había gente que te tomaba por un gurú, ¿sabes? Y había gente que me llamaba, es que tengo que verle, porque tengo que... Bueno, deme la solución, ¿no? Yo, señora, yo no soy un psicoterapeuta, lo siento mucho. Yo he escrito una historia y ya está. No. Y era difícil que la gente entendiera eso. Sí. Era difícil, ¿no? Decir, no, yo he escrito una historia como he podido. El mérito está en mi hija, que es la protagonista y la que arrastra la acción. Pero más allá, pues que no sé, ¿no? Y a mí me incomodaba mucho eso también. Me incomodaba. Que te colocaran en esa posición. Sí, que me colocaran en esa... Como si yo pudiera curarles, ¿sabes? Poniéndole las manos o una cosa así. Perdiste tu oportunidad de montar una secta, ¿eh? Pues sí. Un gabinete. Hubiera podido montar un gabinete. Pero bueno. Tendrás que contratarle. Con una bata blanca, sí. Ahora que tengo más canas, tengo más... Tú, cuando pasas por un momento chungo de bajón, ¿de dónde coges fuerzas? No te lo sabría decir. Una de las cosas que hago es un poco lo que yo llamo la estrategia del gusano. A ver, ¿qué es? Es decir, yo me encierro en casa, apago todas las luces, me siento en un sofá o en un sillón y me envuelvo con una manta, como si fuera un gusano. Y dejas que te impregne el silencio, la nada y tal, ¿sabes? Para que tu interior se equilibre un poco. Y esto lo hacía mucho en la época de la enfermedad de Alba, porque había muchas cosas que me agredían y tal, y no sabía. Entonces decía, gusano, esta tarde... Y es curioso, no sé por qué, tenía que estar a oscuras. Si había una lámpara encendida, ya no me funcionaba lo del gusano.
Y en ese momento, ¿cómo intentas meditar en el sentido de no pensar en nada? ¿O? Yo no he meditado nunca y no, más que nada como, digamos, dejar que todo baje, ¿no? Y que incluso las cosas malas salgan. Es difícil, yo no te sabría teorizar sobre ¿Pero intentando eso. apagar, digamos, el run run o no? ¿O dejando libremente que fluya? No, es que yo no lo puedo apagar el run run. Claro, para mí es muy difícil. Pero si intentas luchar contra el run run es peor, creo. Sí. Entonces yo creo que es mejor esto, inmovilidad y dejar que toda esta especie de inercia, de aceleración de la cabeza vaya perdiendo velocidad por sí misma. ¿Comprendes? Y luego confiar, en cierta manera, también es una cosa que no se puede teorizar, ¿no? Confiar, en cierta manera, en el orden cósmico, no sé cómo decirte. A veces hay eso que llaman sincronicidades, que Jung decía que, bueno, pues a veces la realidad te ayuda un poco también. Yo qué sé, ese día, pues a mí me han pasado cosas increíbles. Una de las veces que estaba yo más, cuando estaba mi hija Alba enferma, más nervioso porque no sabía qué hacer y tal, pensé, yo tenía el teléfono entonces de la casa, entonces vivía en Barcelona, lo teníamos cerrado y pensé, ¿quién me podría dar un contacto para que me pusiera en contacto con un grupo que trabajara lo de Elisabeth Kubler-Ross? Y no sabía, estuve toda una tarde pensando quién podía ser. Y de repente, cuando estaba cenando, pensé, ostras, ya está, una mujer que vivía aquí, a la cual yo había conocido un poco y que también estaba en Barcelona, que era muy así, muy New Age y tal, y se movía mucho y tal. Digo, mira, la llamaré. Acabo de cenar, voy al despacho y veo que había una llamada que había rechazado el teléfono. Lo cojo y era un mensaje de esa mujer, con la cual yo no tenía prácticamente relación ni contacto nunca. No, vamos, nunca. La llamaste con el pensamiento, ¿no? Y ella te devolvió la llamada. Por eso dice, a veces si estás así, al igual sintonizas con una especie de energía cósmica que también te echa una mano, ¿sabes? A veces. Los libros de Elisabeth Kubler-Ross también son muy interesantes. Sí. No sé si fuiste tú el que me la descubriste o no, pero No, podría ser. Podría ser, sí. A lo largo de las décadas has sido testigo del cambio radical del papel de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. A nivel personal, tú como hombre, ¿sientes que te has tenido que reubicar de alguna manera a medida que han ido cambiando los tiempos? ¿O te ha surgido de manera natural? ¿Te has visto alguna vez, no sé, interpelado por esos cambios? No sé. En absoluto. Yo, mira, no tengo huellas dactilares. Y me lo dijeron en la policía. Me dijo, ¿puede usted robar un banco? Porque ya no tiene huellas dactilares. Llevo 60 años lavando los platos yo. Es decir, que nunca he tenido... o sea, a mí la igualdad entre el hombre y la mujer es una cosa que yo siempre he practicado desde que era pequeño. Es decir, y no, a mí no me ha supuesto ningún conflicto, ni mucho menos, ¿no? Es decir, siempre me ha parecido lo más normal del mundo y me repugna la postura que yo he tenido gente cerca que sí que tenía esta postura machista de que no, pues, claro, yo me acuerdo de mi padre. Mi padre era una persona nacido en los años 20 y que tuvo que construir toda su vida, que ya te digo, trabajaba en 3 sitios al día y tal. Claro, cuando llegaba a casa pues era generala, ¿no? Es decir, la comida tenía que estar preparada, todo tal, cual, su almohadita para dormir la siesta tenía que estar Las en pantuflas. su sitio, todo. Entonces, claro, yo eso lo he vivido, ¿no? Y no me gustaba tampoco. Es muy entendible porque era otro mundo, ¿no? Pero a mí, como niño pequeño tal, pues tampoco me gustaba. Entonces yo siempre he cocinado, mal, muy mal, pero siempre he cocinado yo, he fregado los platos, he lavado la ropa,
Nunca he tenido ningún problema. El único problema que he tenido con todo este cambio ahora es que, pues claro, yo soy una persona formada hace años y esto de los tutis y tal, no, estos nombres raros de ahora, no los puedo aplicar. Entonces, sí que me ha pasado alguna vez que hablando, por ejemplo, en público, dices, porque el hombre talayótico, tal. Y entonces, claro, y la mujer talayótica. El hombre significa todo, ¿comprendes? Y eso, claro, es un desfase ya de... Pero bueno, mira, pero que todo sea como eso. Sí. Exacto. ¿Y sobre el amor? ¿Ha cambiado tu idea a lo largo de los años? Esto se podría hacer una tesis doctoral sobre esto. Yo tengo una visión con el tiempo, con los años, pero nacida en la época del adolescente, muy especial del amor. Es decir, para mí el amor es esencialmente una cuestión espiritual. Y también te diría que una cuestión arquetípica o una cuestión de tu interioridad más profunda, ¿no? Entonces a mí me abrió mucho los ojos la teoría de Jung sobre el ánima, porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido todo eso. Y entonces hay un montón de gente que no sabe explicar cuando tienen una pasión inexplicable de estas, una pasión ciega, pero sin embargo él lo explica Jung muy bien, dice, pero al mismo tiempo mi paciente ve que no, esto no es nada bueno para él, que no es una persona que vaya a funcionar con él y tal, pero no puede evitarlo, ¿no? ¿Por qué? Por la imagen del ánima, es decir, porque esa persona, el hombre, está proyectando, y supongo que en la mujer pasa lo mismo, lo decía Jung con el animus, pero eso ya no lo puedo decir, está proyectando en esa mujer toda una serie de contenidos suyos. Está convirtiéndola en una especie de metáfora de su propia alma. Con lo cual, cualquier momento de plenitud es la hostia, pero cualquier problema es terrible, porque esa persona piensa que está perdiendo su alma y que está totalmente a merced de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si la gente entendiera eso, igual sería más fácil. El amor está hecho de muchas cosas distintas, para mí, ¿no? Y se generaliza tanto y se comercializa tanto esta imagen del amor y tal, que se convierte en algo irreal. Yo creo que el amor, como algo profundo, tiene que corresponder a categorías realmente importantes. El amor de verdad, estamos hablando de un amor de verdad. Luego, claro, el amor también hay muchas maneras de manifestarlo y de vivirlo, ¿no? Pero sí que eso es una cosa que encuentro que es un poco trágica de esta época que estamos viviendo ahora. No se entiende así en absoluto. No. Y para mí eso es terrible, no sé, y siento mucha pena por la gente que esté sufriendo por esa, porque me supongo que es muy difícil salir de esos esquemas que te meten ahora ya en la cabeza, ¿no? Yo ya te digo, igual tuve la suerte por las lecturas que tenía o por yo qué sé, no lo sé, cuando era ya muy joven, a los 14 años, a los 13 años. Y he conservado, de la misma manera que está el adolescente, he conservado el pálpito amoroso de una cosa platónica, absurda y adolescente de los 13 años, sí, hasta ahora. Transmutada con sus momentos de subida y de bajada, con sus plenitudes y sus tragedias. Pero bueno, se ha conservado. Hablabas de la sociedad en la que, bueno, la sociedad actual, cómo vive el tema del amor. Hay otros muchos temas que podríamos debatir sobre la sociedad actual, pero me gustaría apuntar uno que es el del edadismo. Realmente, ¿por qué crees que en esta sociedad de ahora de repente se margina a la gente por muchos motivos, pero por uno de ellos es por la edad?
Mira, os contaré una historia en este aspecto. Yo un día estaba por Barcelona, porque yo mi peluquería la tengo en Barcelona. Es la peluquería donde iba a los 16 años, ¿no? ¿Y existe todavía? Existe todavía. Qué bien. Y el día que volví todavía estaba el viejo peluquero. Y yo me senté, empecé a cortar y me dijo, su cabeza me suena. Dije, qué profesional, tío, qué pedazo profesional. Un tío que 40 años después reconoce la cabeza por detrás, tío. Pues iba por allí y entonces sale había unos andamios que estaban arreglando una casa y sale una mujer de allí ciega, con un bastón. Y entonces, claro, yo digo, esta mujer se va a pegar aquí un ostión contra estos, contra esta tal cual, y la ayudo, ¿no? Le digo, oye, ¿quiere que le ayude y tal? Y claro, la tía vio el cielo abierto. Y dice, sí, me podía acompañar a la ferretería que está aquí al lado y tal. Yo, bueno, vale. Bueno, empezamos a andar por la acera muy despacito. Sí, porque tal. Dice, ¿y tú cuántos años tienes? Me dice. Digo, bueno, yo tenía 72 y tal. Digo, eres muy joven. Dice, yo tengo 9,5. Dice, bueno, pues con ella, se llamaba Fina. Con ella hice todo un recorrido que me llevó ella a la ferretería, a buscar una cosa que tenía para las cortinas, a comprar tal. Y la tía contentísima, me ha tocado la lotería. Que este jovencito me ayuda a hacer los recados. Pero tú no puedes imaginarte lo mal que la trataba la gente de las tiendas, como si fuera idiota. ¡Ay, Fina, ya estás aquí otra vez! ¿Ahora qué pasa? Ahora no sé qué. Yo pensaba, pero si esta mujer está súper lúcida, está fantástica a los 95 años, a ver cómo vas a estar tú, ¿sabes? Sí. Me removió el estómago la manera de tratar a aquella mujer. Pues es un poco esto. Es decir, ahora parece que a partir de cierta edad, pues ya sea todo desechable, ¿no? Y es un fallo porque a lo largo de la historia de la humanidad los viejos cumplían un papel. Claro. Y ahora además los viejos ya no son tan viejos, porque ahora ya los viejos ya casi son como la Fina. Y esta mujer andaba, podía andar, lo que pasa es que era ciega. Podía andar, razonaba la mar de bien, hacía bromas, me quiso invitar a comer. Es decir, que, ¿entiendes? Entonces dices, claro, y luego me dio mucha tristeza ver cómo la trataba la gente. Sí, a mí me pasó hace poco con mi padre, que le acompañé al médico, pero solo por asegurarme, porque como él es así como muy... ¿no? Para asegurarme de que le hacían el seguimiento, le acompañé y me dio tanta tristeza ver que lo trataban como un niño pequeño. Señor, y Pedro, y con una entonación. Y claro, mi padre no decía nada, él pues sí, respondía así normal. Y yo pensaba, si supieran que mi padre sigue yendo a cazar, va solo, apunta, va con el rifle, digo yo, si esta señora se viera a mi padre pegando tiros, bueno, en un coto de caza legal y todo, ¿no? Pero tratándole con una infantilidad que es que ni yo a mis hijos cuando eran pequeños les hablaba de esa manera, ¿no? Y no sé si quizá a alguien este tono le crea familiaridad o le hace sentir bien, no sé, quizás sí que sirve para algunas personas, pero en general debe ser... ofensivo. Es ofensivo, claro. Yo escribí un librito que se llama La memoria de las olas, a partir de las notas que tomé cuando iba a visitar a mi madre, que estaba en una residencia en Barcelona, porque ella tuvo un problema del cerebro, de falta de riego y tal, y tenía episodios de demencia y tal, no podía vivir sola, y entonces estaba en esa residencia. Entonces, claro, yo allí, pues, iba en verano, un mes o una cosa así a Barcelona, y iba por las mañanas, y estaba con ella en el jardín, y veía todo lo que pasaba por ahí. Entonces, realmente es una de las cosas más terribles que he visto allí. Es decir, recuerdo una pareja tampoco eran muy mayores, no sé, igual tenían, no creo que llegaran a 80 años, que iban muy elegantes, él iba así en plan inglés con un sombrero y era una señora que iba con una pamela y tal. Llegaron los primeros días ahí a la residencia aquella, pues bueno, 3 semanas después ya empezaban a estar perdidos, ya no salían, se desorientaban,
porque el entorno Sí. era tan terrible que el propio entorno les anulaba, Dicen que pasa en los psiquiátricos también, ¿no? probablemente. Por el aislamiento y... Y por el contagio, porque claro, tú veías ahí la unidad Claro. 1, ¿no? Que es donde está toda la gente que gritan, que tal. Claro, esto, si tú estás metido allí y tienes que comer ahí en medio y tal, pues claro, al final, eso, quieras o no, te contagia. Eso es terrible. Eso sí que es una de las cosas más nefastas de esta cultura para mí. Sí, sí. Eso es horrible. Y nos daremos cuenta cuando empiezan a hablarnos con ese tono de condescendencia. ¿Es algo que uno percibe o...? Claro, porque, hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? ¿Ya has hecho caca? No sé qué. Claro, dice, mejor ese hombre es un catedrático. ¿No entiendes? Había uno allí que era un juez de no sé qué, que se había quedado ciego. Tampoco es que estuviera muy mal de la cabeza, pero se había quedado ciego. Y entonces, pues claro, le trataban como si fuera un niño. Tremendo. En fin. Son Bueno, cosas que hay que dejar un poco también el testimonio. Lo que pasa es que Claro. es un tema muy difícil. Sí. Autocrítica. Sí. Bueno, vamos con el cuestionario de... ronda rápida de preguntas que tienes que Sí. contestar sin pensar mucho. La peli que has visto más veces. El baile de los vampiros. Una canción que hayas cantado con 2 copas de más, una noche de desamor. Uf, no, Noches de desamor no canto mucho, pero Lombriz, a lo lombriz. con copas de más, en mi época de rock and press canté bastante. Cemento. Una novela para reconciliarte con el género humano. Novela, leo muy poco novela, la verdad. No te sabría decir. O un ensayo. Sí, no. Homero. Homero es lo mejor. Yo te diría La Odisea. La Odisea es fantástica. Una película para un momento de bajón. Una de Stan Laurel y Oliver Hardy. Un libro que le regalarías a un nuevo amor. Un libro mío. Algo sobrevalorado en el sexo es... El propio sexo. Es decir, el sexo sin erotismo es una cosa puramente genital, no tiene un interés. Lo que tiene realmente interés es todo el plus que existe. ¿Has salido alguna vez con alguien que tuviera ideas políticas muy diferentes a las tuyas? Sí, y tengo amigos que no tienen nada que ver conmigo. No, las ideas políticas no me importan. ¿Cuál ha sido tu última juerga? No soy persona de juergas, yo. Las que tenía a los 18 años, creo. Después ya, como tal, ¿sabes? Como idea de juerga, no he tenido ninguna. Me paso la vida trabajando, la verdad. ¿Un miedo? Un miedo. No sabría decirte. Un miedo especial a perder la capacidad de expresarte, quizás. Es decir, a que en algún momento no te salgan las palabras, repitas cosas. Eso sí que me da miedo, porque no te das cuenta. Claro. ¿Has ido alguna vez a terapia? No. La única terapia que hice fue en un momento que tenía mucha tensión cuando estaba enferma mi hija y necesitaba hablar con alguien. Y entonces vi que había un consultorio telefónico de psicología. Y entonces llamé. Y fue fantástico porque entonces conté todo. Y cuando había contado todo, digo, bueno, gracias, ya está. Porque lo que necesitaba era organizármelo yo mismo, ¿sabes? Sí. No necesité que me dijeran nada, ya está, ya lo vi clarísimo. ¿Sexo por la mañana, a la hora de la siesta, por la noche? Yo creo que si has de mirar la hora para el amor, mal asunto, ¿eh? Cualquier momento es bueno. ¿Qué sueles hacer para recargar pilas?
pasear por la playa. ¿Quién te rompió el corazón por primera vez y a qué edad? Uf. Hombre, romper el corazón no sé, es una expresión muy fuerte. Tuve un amor, digamos, fatídico a los 30, pero tampoco, no sé si se podía decir ya. Y es el único, y espero que el último. ¿Crees en la amistad después del fin de una relación de pareja? Me incomoda mucho eso. Mira que yo soy una persona de exparejas, pero no me gusta. Hay gente que sí, no tengo nada en contra, es decir, yo he colaborado con exparejas mías y tal, pero no me gusta, porque la sensación de estar con una persona que sabe todos tus defectos no me resulta agradable. Marga, ¿quieres contar nuestra última juerga? Ah, bueno. Fuimos a ver un espectáculo tuyo sobre Jung. Y después estuvimos en un bar que está ahí al lado, en la Plaza de los Patines, que no recuerdo cómo se llama. Y estuvimos ahí tomando copas con una mujer que se llama Joana, que es maravillosa, una mujer mayor que tenía 80 y pico, no sé. Continúa tú misma. No. ¿Qué me has puesto en este compromiso? Así que ahora... Nada, pues que celebramos el éxito de tu charla, Bien, tomando copas con... copas. Alguna de más. Alguna de más, con Joana. Digámoslo así. Con Joana, que nos tumbó absolutamente. Que nos tumbó. Sí, nosotras terminamos... por los suelos. Literalmente por los suelos. Y la señora se fue sola a su casa, claro, caminando tranquilamente. Y fuimos derrotadas por Joana. es lo que hablábamos antes. Un saludo a Joana, si nos escucha, que fue un encuentro estupendo. Sí. Ahora nos toca dar un par de recomendaciones sobre libros, pelis, series en torno a la reinvención, que es el tema que nos ocupa hoy, entre otros muchos. Bueno, yo quería recomendar la novela Vuelve, de Samuel Benchetry, sobre un hombre que tiene que repensarse de pies a cabeza cuando le llega la crisis de los 50 y encima su hijo, con el que vive, se marcha a pasar un año fuera. Es divertido y tierno a la vez. Yo recomiendo La librería ambulante, de Christopher Morley. Roger Mifflin, que a mí siempre me recuerda al Dunder Mifflin de The Office. Es un librero ambulante que desea regresar a Brooklyn para escribir sus memorias y decide vender su singular librería y se la vende a una señora, Helen McGill, que está harta de su vida monótona y se embarca en esta aventura. Muy chulo el libro. Sí. Yo quiero recomendar Las dos ancianas, de Velma Wallis, que habla sobre cómo dos mujeres mayores de una tribu nómada de Alaska tienen que reinventarse si quieren sobrevivir al duro invierno que les espera cuando el resto de miembros de su tribu han decidido abandonarlas a su suerte. Y yo recomiendo la película La boda de mi mejor amiga, que es muy divertida, de Paul Feig. Y la recomiendo porque siempre hablamos de la reinvención cuando ya tenemos algo, ¿no? Ya está ese otro proyecto, ese nuevo amor o ese nuevo trabajo o lo que sea. Y esta película, a pesar de que es, bueno, con un humor muy tonto, muy... En fin, pero es muy divertida, habla de ese interín, de lo mal que se pasa cuando ya has cambiado, ¿no? Ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien quieres ser. Y me pareció muy, muy chula. Bueno, y ahora mientras hablábamos pensaba que de hecho mi película Bittersweet Days va sobre la reinvención tal cual, ¿no? Y sobre esa crisis que contabas de la mitad de la vida, ¿no? Sí. Metanoia. Bueno, Carlos, ¿tú nos recomiendas algo? Yo soy muy malo para recomendar. La única cosa que me ha sorprendido por casualidad, ahora he vuelto a ver,
una serie antigua, el Doctor en Alaska. Y me ha sorprendido porque es muy jungiana. Es súper Jung. Es muy... No lo hubiera pensado. Sí. Con lo cual, pues yo que no soy persona de ver series ni tal, me ha hecho mucha gracia. Incluso en uno de los capítulos sale Jung conduciendo un camión que dice: yo lo sé todo sobre el inconsciente colectivo, pero no sé conducir. ¿En serio? Sí. Habrá que revisitarla con esa mirada, ¿no? Y además, justamente, lo vi cuando estaba a punto de hacer el espectáculo de Jung. Que fue Todo otra de esas hilado, sincronicidades. Sí. Por supuesto. Sí. Carlos Garrido, muchas gracias por haber estado hoy aquí. No, gracias a vosotras. Ha sido un auténtico placer y esperamos verte pronto. Gracias. Y gracias también a Moasis TV, como siempre, por acogernos, a Luna de Sal, por sus joyas. Gracias por mantener la mirada curiosa, gracias por no quedarte en la superficie, gracias por bucear con nosotras, gracias por escogernos. Hasta la próxima.